Hay que entender que el COVID es un hecho social total y afectó a la salud, a la educación, a la vida, a los derechos de la naturaleza, al derecho al territorio, al derecho al agua, al derecho mismo de la organización, de la comunicación, de la información. Es un hecho que tiene unas consecuencias muy grandes en el Ecuador, afecta y vulnera muchos derechos y los derechos están como más afectados debido a la forma en que la sociedad ecuatoriana se ha organizado con mucha inequidad, con mucha desigualdad, con mucha discriminación. Entonces, mayoritariamente los sectores que están marginados se vieron afectados y los derechos vulnerados, y hay un retroceso de derechos en Ecuador muy importante. Nos generó pánico, nos generó desesperación, nos generó preocupación y nos generó miedo a nivel familiar, a nivel comunitario por un lado, ¿no? Y por otro lado, a la vez también nos generó expectativas de cómo nosotros podemos salir de esa pandemia. Obviamente del derecho a la salud creo que no tengo que detallar mucho, pero todos sabemos que el sistema público ecuatoriano no tuvo la posibilidad de responder ni con oportunidad, ni con eficiencia, ni con agilidad a la dimensión de la pandemia, sobre todo en la primera ola, ¿no es cierto? Entonces en la primera ola se afectó la salud de las personas contagiadas, pero también se afectó la salud de las personas que no tuvieron COVID, pero que tenían otras enfermedades catastróficas o otras enfermedades y que no pudieron asistir a los centros de salud porque estaban dedicados a atender la pandemia. La gente no pudo acceder a UCI, la gente de las comunidades específicamente de pueblos y nacionalidades indígenas o de grupos campesinos o personas que vivían lejos de los centros urbanos estuvieron absolutamente abandonados por parte del Estado. El derecho a la vida también se vio afectado porque en muchas de las comunidades y pueblos y nacionalidades las actividades extractivas, las actividades agrícolas, las actividades legales e ilegales de extractivismo o de petrolero o minero se siguieron dando sin restricción. Pues creció la tala de madera, el narcotráfico, el tráfico de especies, en la selva, la balsa, por ejemplo, la madera de balsa. Entonces toda la gente que entró a las comunidades para hacer estas actividades legales o ilegales llevó el virus a la Amazonía, por ejemplo, a la sierra y la costa, y la gente tuvo que responder como pudo, porque estaba abandonada por el Estado. Entonces, digamos, hay esas afectaciones que son directas. Otro derecho que se afectó fundamentalmente fue el de la educación, porque la transición de la educación presencial a la educación virtual no tenía como un soporte técnico, un soporte tecnológico, un soporte de contenidos. No tenía tampoco la formación de los profesores para hacer educación virtual, ni la formación, ni la preparación de los alumnos para recibir educación virtual, y las familias que tenían que acompañar el proceso de los niños, sobre todo de los más pequeños, tampoco. Entonces, el retroceso en educación es grande. Según resultados del mismo INEC, del mismo Ministerio de Educación, hay un retroceso en la educación, hay deserción escolar. Para el año 2021 desertaron 150.000 alumnos y para este año 2022 la ministra acaba de decir que son alrededor de 90.000 estudiantes que no se han matriculado. Otro de los derechos afectados obviamente fue el del trabajo, porque las medidas tomadas por el Estado fueron primero dirigidas a promover medidas de bioseguridad, de disciplinamiento, de aislamiento, etc. Y las otras medidas, grandes medidas del Estado, fueron económicas, ¿no es cierto?, para tratar de evitar la recesión tratar de evitar la recesión, pero no pudieron hacerlo. Entonces las medidas económicas estuvieron muy ligadas al despido de personal, a bajar horario de trabajo, a bajar sueldos. El desempleo, digamos, creció en el Ecuador de una forma importante
Y para el 2020, para el año 2020, año 2020-2021, el nivel de trabajo informal llega al 59.6%. Es casi el 60% de personas en el Ecuador trabajando en el sistema informal. Eso significa que no tienen seguridad social, que no tienen ningún beneficio que no sea el ganar a diario, la entrada a diario. De ese 59.6%, el 70% están en el sector rural. Entonces, la afectación en el sector rural del desempleo y del trabajo informal es muy alta. Es la más alta probablemente de América Latina. Lo que sucedió fue el abandono del Estado. Entonces, sí, obviamente el sistema de salud público intentó responder, el Ministerio de Educación intentó responder, pero no fueron ninguna de las respuestas dadas por el gobierno fueron culturalmente oportunas, ni culturalmente adaptadas, ni culturalmente positivas. Entonces sí, la ausencia del Estado yo diría que es la constante en la respuesta del gobierno y de las instituciones del Estado frente al COVID a nivel nacional, pero sobre todo en pueblos y nacionalidades. O sea, ante la ausencia del Estado, la posibilidad que tuvieron pueblos y nacionalidades, comunidades rurales y afrodescendientes fue la organización comunitaria y la organización en varios niveles, porque tienen varios niveles de organización. Sin esa activación de la organización, no hubieran podido responder, ni resistir, ni afrontar todo lo que vino con el COVID en las comunidades indígenas, a nivel social, cultural, de salud, de vida.